En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a terminar este tema de interconexión de redes de dos puertos. En el video pasado habíamos dicho que cuando teníamos una red de dos puertos conectada con una segunda red en serie y conocíamos parámetros, en este caso de impedancia de la red prima y de la red biprima, podíamos obtener unas ecuaciones para una red de dos puertos única y que sería equivalente a estas dos. Estuvimos obteniendo estas ecuaciones de impedancia equivalente en términos de mi red prima y de mi red biprima. Algo que podemos notar es que si escribimos tanto mis parámetros de impedancia de la red equivalente como los parámetros de impedancia de la red prima y de la red biprima, vamos a ver que la red equivalente en forma matricial va a ser la suma directa de la matriz de los parámetros de impedancia de la red prima más la matriz de los parámetros de impedancia de la red biprima. Cuando teníamos nuestra conexión en paralelo, se supuso que se conocían los parámetros de admitancia de mi red prima y de mi red biprima y queríamos encontrar una red de dos puertos equivalente, Y equivalente, y obtuvimos las siguientes fórmulas para los parámetros de admitancia equivalente. Aquí, muy parecido al caso que con los parámetros de impedancia, si los escribimos en forma matricial, nos vamos a dar cuenta de que mis parámetros de admitancia equivalente son la suma de las matrices de los parámetros de admitancia prima y los parámetros de admitancia biprima. Otro comentario interesante es que si yo conozco los parámetros de impedancia de alguna red y no conozco sus parámetros de admitancia, una forma con la que los puedo obtener es calculando la matriz inversa de los parámetros de impedancia y obtengo admitancia. O al revés, conozco los parámetros de admitancia pero no conozco los parámetros de impedancia, saco la matriz inversa de la matriz de los parámetros de admitancia y voy a obtener parámetros de impedancia. Esto que acabo de decir se escucha muy bonito. Desafortunadamente, sacar la matriz inversa de una matriz puede que sea más complicado que intentar encontrar estos parámetros. Pero si esta matriz la calculamos con ayuda de algún software de alguna computadora, pues nos va a ahorrar bastante trabajo. Nuestra última conexión en cascada, otra vez partimos de que se conocían o se conocen los parámetros de transmisión T' y T' y queremos saber si existe algún equivalente de estas dos redes. Y en efecto lo encontramos, solamente que a simple vista parece que no vamos a encontrar una relación matricial, pero vamos a intentarlo. Vamos a escribir todos estos parámetros de transmisión equivalente en forma de una matriz. Ahora, si ponemos algo de atención, nos vamos a dar cuenta que la relación que tienen los parámetros de transmisión prima y de transmisión biprima es un producto matricial. ¿Sabe por qué? Todos los parámetros T' están en su lugar y los parámetros biprima están en forma de columna. Por ejemplo, voy a resaltar estos de aquí. Esos corresponden a este renglón multiplicados por esta columna, que es efectivamente la regla o la forma en la que se multiplican dos matrices. Esto quiere decir que si yo ya conozco los parámetros de transmisión de dos redes que están conectadas en cascada, puedo obtener un equivalente solamente
multiplicando sus matrices de parámetros de transmisión. En la siguiente tarea que les voy a dejar, les estoy pidiendo encontrar parámetros de transmisión, admitancia y de impedancia de redes de dos puertos que están interconectadas. Si se fijan, aquí tengo la misma red conectada dos veces, por lo que solamente habría que encontrar parámetros de transmisión de una de las redes y luego aplicar las reglas de interconexión. Entonces ahorita les voy a ayudar un poquito con dos parámetros de transmisión del problema 1 y del problema 2. Estamos trabajando con la misma red, pero en diferente conexión. Una está en paralelo, la otra está en serie, pero para eso necesitamos ya sea sus parámetros de impedancia o sus parámetros de admitancia. ¿Cómo le haríamos para resolver esta red de dos puertos? Vamos a determinar parámetros de impedancia. El procedimiento que seguiríamos normalmente es seguir la fórmula de los parámetros de impedancia. Voltaje V1 entre corriente I1 cuando corriente I2 es igual a 0 y conocemos fuente de corriente I1, estamos buscando voltaje V1. En este caso, como tenemos tres fuentes de corriente, la corriente I1, una fuente de corriente dependiente de voltaje V2 y otra fuente de corriente dependiendo de voltaje V1. Pues como tenemos más de una fuente, tenemos que utilizar superposición. Apagamos fuente 2, fuente 3 y buscamos voltaje V1. Luego apagamos fuente 1, fuente 3 y buscamos voltaje V2. Apagamos fuente 1 y fuente. Esto suena como, híjole, como que va a haber problemas. ¿Habrá alguna manera de encontrar estos parámetros sin sufrir tanto en el proceso? Bueno, para nuestra buena suerte, nosotros estamos buscando o necesitamos buscar voltaje V1 y más adelante vamos a estar buscando voltaje V2. Podemos aplicar ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Vamos a tener que la corriente 1 más la corriente entregada por la fuente de corriente dependiente van a ser igual a la corriente de la resistencia R1 más la corriente de resistencia R2. Aquí es mi corriente R1, pues corriente R1 es voltaje de R1 entre R1. Y el voltaje de R1 es V1 menos 0. Corriente de R2, voltaje de R2 entre R2. Y el voltaje de R2 es potencial de voltaje V1 menos potencial de voltaje V2. Vamos a sustituir estas dos en mi ley de corriente de Kirchhoff. Después hay que factorizar términos comunes de voltaje V1 y términos comunes de voltaje V2. Y con esto tendría mi primer ecuación. Ahora hay que hacer lo mismo pero con el nodo número 2. Aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el segundo nodo y vamos a tener las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Corrientes que entran tenemos a la corriente de R2, corriente 2 y la corriente entregada por la fuente de corriente dependiente. Y corrientes que salen, la única corriente que sale es la corriente de R3. Por buena costumbre hay que separar variables dependientes de variables independientes. Después de eso hay que sustituir lo que vale corriente de R3, corriente de R2. Corriente de R2 ya la tenemos por acá, pero hay que escribir lo que vale corriente de R3, que es voltaje de R3 entre resistencia R3. ¿Quién es el voltaje de R3? V2 menos 0.
Después hay que factorizar términos comunes de voltaje V1 y de voltaje V2. Y después de que factorizamos ya tengo mi segunda ecuación. Ahora hay que escribir ecuación 1 y ecuación 2, ambas en forma matricial. Y vamos a notar algo interesante. Tenemos el siguiente acomodo que, si se fijan, escrito en forma matricial. Aquí tengo una corriente. Entonces obtengo algo, una matriz que me va a multiplicar un vector de voltajes y voy a obtener un vector de corrientes. Este algo o esta matriz es una matriz de admitancias. Y si yo le saco la matriz inversa a esto, vamos a tener algo, una matriz que va a multiplicar un vector de voltajes. Y al hacer esta multiplicación voy a tener un vector de corrientes. Este algo, esta matriz, es mi matriz de admitancias. Pero como yo estoy buscando matriz de impedancia, al sacar la matriz inversa de esta matriz de admitancia, voy a encontrar mi matriz de impedancia. Entonces, esto que tengo aquí es mi matriz de admitancia. Ustedes le van a sustituir esos valores de R1 y R2, R3 por los valores que están indicados en el problema, le van a sacar su matriz inversa y esa va a ser su matriz de impedancia. Para el caso en el que necesiten trabajar con matriz de admitancia, lo único que van a hacer es sumar esa misma matriz dos veces. Cuando estén trabajando con matriz de impedancia, van a sumar esa misma matriz dos veces. Una de las formas que pueden calcular la matriz inversa con ayuda de MATLAB. Van a declarar variables R1, R2, R3 con los valores que tengan que ser y con eso van a tener su matriz de admitancia y la inversa de esta matriz va a ser su matriz de impedancia. Hacen Z más Z y ese sería un ejemplo de lo que les va a tocar hacer de tarea. Ahora, la otra parte de su tarea, hay que encontrar parámetros de transmisión de esta red de dos puertos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a empezar, igual que siempre, con nuestra fórmula de los parámetros. Vamos a hacer igual que siempre. Vemos la restricción que corriente 2 es igual a 0 y tenemos que colocar una fuente de voltaje V1 y buscar quién es el voltaje V2. Como tenemos esta restricción de que la corriente 2 sea igual a 0, necesitamos dejar en circuito abierto el puerto número 2. Si aquí tengo un circuito abierto, quiere decir que la caída de voltaje en R2 es 0. Entonces mi voltaje V2 va a ser esta ganancia multiplicado por el voltaje V1. Sustituyo esto en mi voltaje V2, luego hago voltaje V1 entre voltaje V1 me va a dar la unidad y me voy a quedar nada más con 1 entre la ganancia de mi fuente de voltaje dependiente. Les voy a ayudar con otro parámetro y ustedes van a hacer los que siguen. Vamos a hacer ahora otro parámetro, el parámetro de transmisión T22. En este tenemos como restricción que voltaje V2 sea igual a 0 y tenemos que colocar una fuente de corriente I1 en el puerto 1 y buscar quién es la corriente I2. ¿Quién es la corriente I2? Pues corriente I2 va a ser menos la corriente de resistencia R2. Pero ¿quién es la corriente de R2? Por ley de Ohm debe de ser voltaje de R2 entre resistencia de R2. ¿Y quién es el voltaje de resistencia R2? Como ésta se encuentra en paralelo con la fuente de voltaje, pues el voltaje de R2 va a ser el mismo que el de la fuente de voltaje dependiente. Pero ¿quién es el voltaje V1? El voltaje V1 va a ser el producto de resistencia R1 con la corriente I1.
Sustituimos esto en fórmula de los parámetros y nos va a tocar hacer sándwich. Medios van a quedar en el denominador, extremos en el numerador. Corriente 1 entre corriente 1 me va a dar a la unidad y solamente me voy a quedar con R2 entre G por R1. Este va a ser mi parámetro de transmisión T22. Los dos que faltan están igual de facilitos que estos que acabo de hacer, pero esos ya les toca hacerlos a ustedes. Esto sería todo por este video.